La paz de Cristo, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Estoy haciendo este estudio en relación a una consulta que me hizo mi hermano Joaquín el día de hoy. Yo quiero compartir en relación a la infidelidad. Cuando hay infidelidad en el matrimonio. Yo ya lo he platicado, de hecho yo cuento mi testimonio precisamente para ayudar a las personas que sufren este mal, esta amargura. Y no es otra cosa, hermanos, Dios nos llama precisamente cuando somos amargos de corazón. Para poder comer la Pascua es necesario comerlo simbólicamente con ajenjo, con hierbas amargas. No hay de otra forma, hermanos. Para comer a Cristo, para que Cristo se manifieste en nosotros, la amargura va a llegar a nuestro corazón. Ahora, cuando no hay entendimiento, no se puede dar fruto. Precisamente porque no hay entendimiento, y eso está bien explicado en la parábola del sembrador. Entonces, nosotros debemos de llegar al conocimiento pleno para poder dar fruto. Y el conocimiento pleno se da cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús al 100%, hermanos. No hay de otra. Entonces, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense que hay muchos símbolos, hay muchas alegorías. Fíjense bien, alegóricamente o simbólicamente, Proverbios 31:6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. El vino es simbólico del Espíritu Santo. Una persona que no entiende la palabra de Dios, que no tiene el conocimiento pleno de Dios, lee Proverbios 31:6 y va a decir: Dios permite que nos emborrachemos porque el vino es para el corazón amargado. Y de hecho en la carne, hermanos, Dios habla en la carne de las cosas espirituales. Si en la carne una persona que lleva un dolor muy grande en su corazón, el vino ayuda a aliviar las penas un poco. El problema es que el vino trae efecto secundario. El efecto secundario del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, este estudio, Joaquín, es para que sepas por qué te ha pasado esto a ti, ¿ok? Y yo te voy a hablar la verdad. Yo no te puedo esconder. Lo que me preguntabas, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, te lo voy a decir bíblicamente. Ya te mandé textos. Ya lo puse ahí para que miraras los textos. Lo voy a explicar. Y ya acabo de leer ahorita el mensaje donde me dices que tú ya te divorciaste y volviste a casarte. Voy a hacer una mención. Voy a mencionar esto también, ¿ok? Tú sabes que la palabra de Dios dice que Dios aborrece el divorcio. Yo voy a tomar esa plática del divorcio más adelante. Fíjate lo que dice Cristo Jesús. ¿Ok? Cristo Jesús les dijo a sus discípulos que todos lo iban o lo íbamos a negar, sin excepción. Eso no nada más es para los apóstoles, es para todos nosotros. Entonces Pedro, que era bien valiente y de verdad lo era en la carne, cuando llegaron por Jesús a arrestarlo, le sacó una espada, bien valiente. Pero Pedro no entendía porque todavía no tenía el conocimiento. Él, por ejemplo, no sabía lo que decía Zacarías, donde dice que Jesús iba a salvar a su pueblo no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Entonces cuando Jesús, y de hecho le dijo,
le dijo: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he pedido por ti para que no pierdas tu fe. Ok, entiendan eso, hermanos. Nuestra fe va a ser zarandeada y negamos a Cristo. ¿Cuándo negamos a Cristo? Con nuestras acciones. No pasó mucho tiempo cuando Jesús les dijo que lo iban a negar. Dijo, y todos dijeron lo mismo: no, yo no, aunque yo voy a dar mi vida por ti. Dijo, antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Mateo 26:75. Cuando pasó eso, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El corazón de Pedro tenía una amargura que lo consumía. El reino de los cielos, Jesús antes de irse dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Espíritu Santo. Y cuando habla de huérfano, está hablando de padre, obviamente. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. Pero es necesario, ustedes vayan y estudien Juan 15, donde dice que deben de permanecer en Él, en la misericordia de Él, en la gracia de Él. No en nuestras propias fuerzas, sino en la de Él. Lloró amargamente. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura. Esta es iglesia, hermanos. Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En Juan 15, fíjense bien, en el mismo capítulo 15, los capítulos de Juan, aparte del capítulo 3, el 14, el 15 y el 16, para mí tal vez son los que más me han marcado, que es en relación al Espíritu Santo. Y en el 17 es la oración de Jesús, todo el capítulo. Fíjense lo que dice Jesús: acordaos de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En las bienaventuranzas Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llega la amargura a nuestro corazón? Porque el que nos persigue es Satanás y sus demonios, no las personas. Y Satanás va a usar a las personas, la mayoría de las veces nuestros seres queridos, para destruirnos. Entonces, en lugar, obviamente cuando yo mismo lo hice, Joaquín, cuando a mí me llegó la amargura de mi corazón, yo también le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste, Señor? Y de hecho, yo alcancé a escuchar la voz de Dios que me dijo: ahorita no lo entiendes. O Él me dijo: fíjate, te lo voy a decir ahorita. Yo crecí en el seno católico. El Espíritu de Dios se recibe por escuchar el testimonio de Cristo. Gálatas 3, Hechos 10. Ese es el verdadero bautismo. Cuando uno escucha el Evangelio, nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe no cuando es bautizada la persona en agua, sino cuando escucha el testimonio de Cristo. Así como lo explica a Pablo en Gálatas 3, y como en Hechos 10, cuando Pedro estaba predicando el Evangelio a Cornelio, Cornelio y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya moraba en mí, siendo católico. Pero yo era un niño en la palabra de Dios. Es muy típico que en la Iglesia Católica
no hay entendimiento porque se lleva una doctrina falsa. Pero ahí está Dios, porque ahí se da el testimonio de Cristo. Entonces yo me casé a la edad de 25 años, en 1989. En el 2001, precisamente un mes después de September 11, cuando cayeron las torres en Nueva York, un mes exacto después, 4 semanas después, yo llegué temprano de trabajar a mi casa. Mi esposa trabajaba en el hogar, cuidando de la casa, trabajando duro. Ella hacía de comer, cuidando de mis hijos, llevándolos a la escuela, mis 3 hijos. Entonces, y yo proveía lo material. Entonces, en octubre del 2003, yo siempre llegaba a las 3, 4 de la tarde, pero como esos días mi hermano me ayudó un día antes a trabajar, yo hice el trabajo con mi hermano lo de 2 días, lo hice en un día. El segundo día fui a trabajar solamente como 2 horas. Yo regresé temprano. Yo regresé como a las 11:30 de la mañana. No eran ni las 12 todavía. Mi esposa no estaba. Y quiero decir esto, yo estaba estudiando para ser un consejero matrimonial. Fíjate bien, Joaquín, ¿ok? Fíjate bien. Yo estaba estudiando, yo había leído cientos de libros, no había leído toda la Biblia, pero yo quería hacer un trabajo para dar consejería matrimonial. Entonces, un día, un martes, yo recuerdo que era un martes de octubre del 2001, llegué yo temprano y mi esposa, yo siempre he sido vacilador, entonces ella no estaba. Resulta que donde yo vivía en unos departamentos, yo tenía un parking adentro donde podía parquear el carro. Ahí parqueaba el carro mi esposa, ella tenía una minivan. Yo traía un carro, mi carro, yo me parqueaba afuera del departamento, que estaba al frente del departamento. Era el de enfrente, el que da a la calle. Pero ese día no había parqueadero, no había espacio. Y anduve buscando y tuve que ir a parquear mi carro casi a una cuadra de distancia, una cuadra casi grande. Entonces llegó mi esposa y cuando la vi me escondí, porque yo era muy juguetón. Entonces, obvio, ella no me esperaba a esa hora. Entonces ella vino, inclusive ella venía a hacer de comer, porque no, ni un día de casados, ella era muy trabajadora, nunca dejó de hacerme de comer ni un día, aun cuando ella andaba ya viviendo en adulterio. Entonces cuando yo la miré, me escondí y no hallaba dónde esconderme y me puse detrás del refrigerador en la cocina. Entonces yo estaba por salir cuando ella llegó a la cocina porque iba a comenzar a cocinar. Y fue cuando la escuché, ella agarró el teléfono, hizo la llamada, no quise interrumpir la llamada. Y las palabras que yo escuché fueron bien hirientes. Hirientes porque se expresó con esta persona de una forma que ella nunca lo hizo conmigo. Nunca lo hizo conmigo así. Y yo no digo que ella no me amaba, ella en un tiempo me amó, pero nunca se expresó así, de la forma como ella se expresó con su amante. Entonces me quedé escuchando toda la conversación y es obvio, ahí se me cayó el mundo. Entonces yo salí del refrigerador, salí de atrás del refrigerador. Ella se llevó el susto de su vida cuando me vio y salió corriendo. Le dio tanto miedo que pensó que yo la iba a golpear. Le digo, no corras, le digo, yo no te voy a golpear, no te voy a hacer nada. Entonces ya yo le pedí que me explicara qué estaba pasando.
Eventualmente me dijo, yo conocía a la persona, muy poco, pues la conocía de vista, yo a lo mejor. Resulta que él era el padre del mejor amigo de mi hijo, el más grande en la escuela. La esposa de él era, se puede decir que una de sus mejores amigas. Ella venía y le contaba sus problemas de su esposo sin saber que ella a lo mejor iba a venir a usar las cosas para, para andar con su marido. Fue devastador escuchar eso. Y lo primero que yo le pregunté al Señor es, ¿por qué? Entonces el Señor me dijo, tengo un trabajo para ti. Porque imagínate, no solamente es mi familia, mi esposa, sino que yo iba a ser consejero matrimonial. Entonces yo digo, ¿yo cómo voy a ser consejero matrimonial cuando mi esposa me está engañando? O sea, se acabó mi carrera también. Yo me estuve preparando por varios años y de hecho estaba por comenzar a dar mis primeros estudios. Yo ya inclusive encontré una persona profesional, yo iba hasta a poner mi trabajo haciendo cassettes. En ese tiempo todavía se escuchaba, se usaban los cassettes. Eso fue devastador. Entonces yo recuerdo llorando, le pregunto al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó eso? Y el Señor me dijo, te tengo un trabajo mejor. Ahorita no lo entiendes, lo entenderás después. Y yo digo, está bien. Ahora, yo te quisiera decir que yo me refugié en el Señor. No lo hice. No lo hice. Yo no sabía cómo, no podía yo con ese dolor en mi pecho, que en todo caso es ego, es vanidad. El hecho de que tu esposa estuviera sexo con otra persona. Y aún, o sea, ni siquiera se me pasó a mí alguna vez por mi cabeza que ella pudiera haber hecho eso. Entonces, yo me fui al alcohol. Me fui al alcohol. Yo empecé a tomar. Y para distraerme, yo me quedaba jugando voleibol con mis amigos. Yo me ponía a jugar voleibol y a tomar con mis amigos, todos ellos de amargado corazón, porque ellos traían sus propias penas, unos de una forma, otros de otra, no eran felices en sus matrimonios. Entre hombres, tú como hombre, tú sabes que no somos como las mujeres, en eso somos diferentes. Las mujeres se platican uno a otro sus problemas, uno entre hombres, pues no platica eso uno desde esos problemas, porque lo primero que piensas es, no, pues no va a faltar alguno de tus amigos que vaya y le falte el respeto a tu esposa. Entonces, pues yo anduve así, se puede decir 2 años, tratando. Yo desde el primer día, inclusive hablé con su amante, ella me dio el teléfono, hablé con él y a él fuera de disculparse o algo, simplemente digo, nada, dice, ya ni te conozco, a mí qué me importa. Entonces yo desde ese día, conociendo un poquito la palabra de Dios, el Señor me dijo, perdónalo. Y yo tengo 21 años orando por él. Pero eso no deja. Yo le decía a mi esposa, le digo, tienes que dejarlo. Ella siempre me decía que sí, pero con sus acciones, ella ya no me amaba, ella me detestaba. Entonces yo empecé a entender su forma de ser para conmigo. Entonces entendí por qué. Y yo digo, bueno, ahí estaban las señales, pero uno pues no, uno anda enfocado en otras cosas, en mi trabajo. Yo trabajaba como 70 horas a veces, 60, 70, algunas veces 80 horas. Y pues no, uno anda enfocado en su trabajo. Entonces, yo duré como casi 2 años
yo traté verdaderamente de que ella terminara esa relación con él. Él era tan sinvergüenza que aún yo cambiando el número de teléfono, él seguía llamando. Y ella, es obvio que si llamaba era porque ella se lo daba al teléfono. Ella no, en ese tiempo ella no tenía celular. Entonces, eventualmente, a mí me costó mucho salirme. Yo le decía, es que tú no quieres cambiar y tú no entiendes lo difícil que va a ser. Entonces, a veces no decían nada, otros días decían, no me importa. Hasta que eventualmente, eso yo me salí como unas 3 veces, pero yo regresaba. Me costó mucho dejar a mis hijos. Me costaba mucho. Y yo regresaba. Me iba por un día, dos. Como la tercera vez que me fui, ella cambió las chapas de mi casa. O sea, llegué, me arrepentí, digo, no, me cuesta dejar a mis hijos. Ya no era tanto ella, sino mis hijos. Y ya me llevé la sorpresa que cambió las chapas. Y ya dije, ok, para mí, Joaquín, para mí ese día esposa murió. De mi corazón yo la saqué. Ahora, tienes que tener en cuenta esto. Yo había aprendido, vamos a decir, en relación a las cosas del mundo, de que yo tenía que, yo sabía de las etapas del sufrimiento de una persona que le llega una cosa de esas. Una pérdida, porque eso es una pérdida. Primero no lo puedes creer. Eso es un shock. No lo puedes creer. Esa es la primera etapa. La segunda etapa te da coraje. Es cuando te entra un coraje. Ahí es cuando el hombre puede ser peligroso. Ahí es cuando los hombres a veces terminan matando a su familia o matándose ellos algunas veces. Eso es bien peligroso. Yo conocía la etapa. Hay una etapa de enojo, que te enojas. Y eso es peligroso. Yo conocí esa etapa. Y la tercera etapa es la de llegar a aceptar. Yo quería pasar de la primera etapa del shock a la tercera etapa lo más pronto posible. Eso me tomó 2 años. Precisamente cuando ella me cerró la chapa, me cambió las chapas, ella murió para mí. Ella salió de mi mente, dije, ya no le voy a dedicar tiempo a mi mente ni a mi corazón. Ella murió para mí. Eso fue un miércoles. Yo el sábado ya tenía una persona. Yo conocí a otra persona. Pero como te digo, después de 2 años. Entonces yo anduve con una mujer, después con otra, después con otra, después con otra. Una de ellas, ha de haber sido como la tercera o cuarta, salió embarazada y tuvo un hijo. Ese hijo vive ahora conmigo, ahora tiene casi 16 años. Ella, como usaba drogas, Social Services se lo quitó. Entonces anduvieron buscando familiares. Y el único familiar que ella mencionó era yo. Yo no sabía inclusive que yo solo una vez la miré embarazada. En todos los 9 meses. Cuando la miré embarazada, le digo, un día la miré en la tienda. Y ya no me dijo. Me dijo que era de un soldado. Pero ya cuando se alivió, vino a buscarme y me dijo que yo era el papá. Le digo, no, como que yo soy el papá, ya me quieres echar a mí la bronca. Me dice, no, sí, tú eres el papá. Todavía no le creí. Resulta que Social Services, en la corte, el juez mandó a una persona para investigar a ver si probablemente yo quería hacerme cargo del niño, si en caso de que yo fuera el padre. Entonces me preguntó, me dice, ¿hay probabilidad de que tú seas el papá? Y le dije, pues me he estado pensando, digo, a lo mejor sí, por el tiempo, pues sí parece. Dice, la corte te va a pagar el DNA test. ¿Te importa? Le digo, no, yo voy, está bien. Y resultó que sí, salió que yo era el papá. Entonces ya
El juez me dijo que fuera a tomar unas clases de parenting, y entonces para que me pudieran dar al niño. Entonces yo empecé a ver a mi hijo, que ya una señora lo quería adoptar, que ya lo amaba como si fuera su hijo. So, cuando se dio cuenta de que salió su papá, pues ahí le entró la tristeza. Entonces yo veía a mi hijo los domingos, de la mañana a la noche. Muchos años después me di cuenta que tuve un segundo hijo con ella, que yo no supe hasta hace poco me di cuenta. Porque ella de vez en cuando iba a mi departamento. Se puede decir que era mi amiga con favores. Entonces, ella iba y se quedaba en mi casa. Entonces, en ese tiempo fue cuando el Señor me llamó. Cuando yo peor andaba, que andaba con una mujer y luego con otra y con otra. El Señor no nos llama cuando andamos bien. El Señor nos llama cuando peor andamos. Yo andaba en el alcohol. Y no era de que yo andaba muy desenfrenado, no. Inclusive yo nunca fui mujeriego. En el aspecto de que yo haya tenido, nunca tuve dos mujeres a la vez. Nunca. Siempre sentí ese temor de decir, no, pues no se vale ponerle los cuernos a una persona. Hasta me acordaba ayer de una canción de Juan Gabriel. Para no quebrantar corazones es mejor decir, como dice, para terminar las traiciones es mejor decir adiós primero. Y así ya no hay traiciones. Sabes que ahí nos vemos, ya aquí murió todo. Pero resulta que para Dios sí es traición. Sí es traición porque lo que unió el hombre, que no lo separa el hombre. Entonces, yo viví una vida así de desenfreno. Como te digo, hay nombres de mujeres a las que ni siquiera recuerdo sus nombres. Yo anduve como entre 15 y 20 mujeres. No me acuerdo. Entonces, y en ese periodo de tiempo fue cuando el Señor me abrió el entendimiento en relación. Y yo siempre oraba, hermano. Yo siempre he orado. Y a mí me enseñaron una oración, la oración de Samuel. Hable, Señor, que su siervo escucha. Y yo recuerdo una vez por ahí como en el 2004, ha de haber sido 1 año, 2 años después de mi separación con mi esposa, porque yo nos separamos en el 2003, fue cuando yo empecé a escuchar la voz de Dios. El Señor me empezó a hablar en sueños que yo no entendía. El Señor me abrió el entendimiento en relación al Evangelio. O sea, acuérdate, yo era católico. Entonces entendí que la salvación es gratis. Y digo, Señor, ya es gratis. Gracias, Señor. Y ahí fue cuando me hizo el llamado para que lo siguiera. Pero yo no lo seguí porque andaba con una mujer. O sea, de alguna forma lo entendí el Evangelio, pero yo quería ser bueno para seguir a Dios. O sea, no lo entendía bien. Lo entendía la salvación, pero a la vez lo negaba. Porque el Señor me estaba llamando cuando yo andaba con una mujer y yo sabía que era mi amante. En el fondo yo sabía que mi esposa seguía siendo mi esposa. Como unos 5 años después, 4 años después, eventualmente le dije al Señor, ok, Señor, lo voy a seguir, pero usted sabe cómo ando, usted lo sabe, yo no lo puedo engañar, pero yo lo voy a seguir. Cuando yo decidí entregarle mi corazón al Señor y servirle para lo que si Él me hubiera dicho, vete a China a predicar, yo me hubiera ido a China. Si Él me hubiera dicho, vete a tal lugar, yo me voy. Entonces, pero no, el Señor me dijo, tú vas a predicar en español y en inglés. Y el mensaje que Él me dio es, y esto me lo reveló en un sueño. Yo fui transportado, como dice Pablo, al tercer cielo. Y me fue dado el mensaje por los ángeles de Dios, por un ángel. Me dijo, tú vas a llevar el mensaje de esperanza a tus hermanos.
Al principio me costó entenderlo, pero ahora entiendo que ya es como a un cristiano no se trata de solamente, oh, yo ya soy cristiano, no, no. Se trata de que ya una vez que eres cristiano tienes que poner por obra la palabra de Dios para que des fruto, que es precisamente lo que estoy haciendo ahorita contigo. En ese proceso, Joaquín, eventualmente el Señor me llevó a una iglesia pentecostal. Yo ahí conocí una mujer muy hermosa, muy amable, que empezó, ella cuidaba de mi hijo ahora, es algo que yo sentía. De cuánto ella sentía ella hacia mí, a lo mejor yo me estaba imaginando, ¿verdad? Porque uno no puede estar seguro. Pero el pastor es obvio que no iba a dejar siquiera de que yo me acercara a esa mujer, porque era una iglesia pentecostal y yo no hablaba en lenguas. Para yo poder ser parte aceptada en la congregación, yo tenía que hablar en lenguas. Pero ya el Espíritu de Dios estaba en mí y me había dado el don de ciencia, que es en relación al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ahí yo le hice un appointment para una consejería con el pastor. Llegué a la consejería y le platiqué mi situación con mi esposa, de la que yo, de hecho, todavía yo no me enfoqué en meter carta de divorcio, porque para mí lo del gobierno no es importante, sino lo que Dios diga. Entonces, cuando él me empezó a decir que yo me tenía que divorciar, ahí el Espíritu Santo me empezó a decir, acuérdate, yo ya le había entregado mi corazón al Señor y yo ya podía escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habló tan fuerte en mi mente que ya lo que me dijo el pastor ya no lo escuché. El Espíritu Santo me dijo, tú tienes tu esposa, hónrala aunque ella no te honre. Entonces yo decidí obedecer al Espíritu Santo, que también está escrito en la palabra de Dios. Entonces yo le pregunté, Señor, fíjate bien, Joaquín, lo que uno le pregunta al Señor, el Señor ya no lo dijo tiempo atrás. Yo le pregunté al Señor, ok, Señor, si ella es mi esposa, entonces ¿qué va a pasar con mi esposa? Voy a estar con ella. Yo pensaba que yo no iba a poder estar solo sin poder tener sexo con una mujer. Yo eso lo miraba como imposible. Pero cuando yo decidí entregarle mi corazón al Señor, dos cosas me quitó el Señor al instante, que fue el alcohol y el cigarro. Me los quitó al instante. De repente mi mente ya yo digo, yo no necesito alcohol, no necesito fumar. Entonces yo sabía, pero Dios estaba tratando conmigo en relación a mi esposa. Entonces digo, si Dios obra así en relación a las drogas, ¿a poco Dios no puede obrar así en relación al sexo? Entonces yo le dije, ok, Señor, dígame qué hago. Entonces yo le pregunté, entonces él ya me había contestado en un sueño meses atrás. Mi esposa se va a convertir. Pero yo debo de ser paciente, así como debemos de ser pacientes. Es en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Entonces yo ya sé que yo tengo que honrar a mi esposa, y porque sigue siendo mi esposa para Dios. Y básicamente ella está viviendo en adulterio. Y ahora que conozco la palabra de Dios dice, Joaquín, que a ella no le va a ir bien. Pero si tú ya rehiciste tu vida, déjame decirte que no te va a ir bien. Vas a tener muchos problemas. Nunca vas a poder alcanzar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debo de ser sincero contigo. Nunca vas a poder alcanzar el corazón con la mujer que ahora tienes. Porque es bíblico. O sea, te va a hacer la vida de cuadritos.
De alguna forma va a sentir celos. Las formas que yo he visto van a despreciar a tus hijos, tu nueva esposa, o probablemente se van a sentir celosos ellos de tu nueva esposa. El caso es que va a haber conflicto. Nunca la vas a tener contenta. Y de eso se va a encargar Satanás. Y nunca vas a poder con eso. Entonces, tú tienes dos opciones, Joaquín. Tú tienes dos opciones. Una, obedecer a Dios o obedecer a Satanás. Tú eliges. Tú eliges. He aquí el bien y el mal. Escoge tú. Escoge tú. Entonces, si tú no sabes resolver el problema, como tú dices, ya no amas a tu esposa. Yo te entiendo. Yo dejé, yo te digo, te lo digo en mi corazón, yo dejé de sentir amor por mi esposa. El día que ella me cambió de chapas, en mi corazón ella murió. Ya no existía en relación a mi esposa, aunque sigue siendo la madre de mis hijos. Y como cristiano, siempre la he respetado y siempre le he dado su lugar. Yo les dije a mis hijos, honren a su madre. No les dije que sea como una prostituta, pero porque no está bien que yo hable mal de ella. Porque todos somos pecadores. Todos. Ella no es la excepción. Entonces, si hay algo que yo puedo hacer por mis hijos es respeten a su madre. Respétenla. Un día mi hijo, el más chico, me dijo, oh, no vino a dormir. Le digo, hijo, tú honra a tu madre. Se comporte como se comporte. Ella te quiere, pero ella de alguna forma como mujer tiene miedo, se siente sola, anda enamorada. Un hombre o una mujer enamorada mundanalmente comete muchas locuras. Eso es así, hermanos. Entonces, te digo, han pasado 21 años y entonces yo quiero que Cristo se forme en mí para ser así como lo que hizo el profeta Oseas. Dios le dice, ve y cásate con una prostituta. Porque Dios le quería decir a su pueblo cómo se estaba comportando su pueblo, como una prostituta. Entonces, ¿cómo nos los hace ver el Señor? Y déjame decirte, cuando yo sentía aquel dolor de la infidelidad, el Señor me dijo, así me siento yo también. Así me sentía yo en relación a tu corazón cuando tú andabas buscando el mundo. Tú andabas buscando la felicidad en el dinero. Así me sentía yo y así me siento. Yo con mis hijos que prefieren buscar el dinero y no a mí. Entonces yo le pedí perdón, Señor, perdóname. Pero es necesario, hermanos, todos pasamos por ahí. Tenemos que pasar, no hay de otra. No hay de otra. Entonces la razón de por qué tu esposa te fue infiel es irrelevante, hermano. Es irrelevante, pero lo principal es de que si tú tienes una relación con Dios, en realidad esa es la causa. Esa es la causa. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense. Ella va a hablar mal de ti. O sea, me imagino, ya lo sabes. Va a hablar mal de ti para justificar su pecado. Eso es así. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Aquí es en donde tienes la oportunidad de ser la luz del mundo. Cuando todo está bien en nuestras vidas, pues también la gente del mundo pueden hacer eso. O sea, imagínate, yo ando en el mundo, ni siquiera soy cristiano. Mi esposa me es fiel, yo tengo dinero, todo me va bien.
O sea, cómo la gente del mundo hace eso. Pero un cristiano, ¿qué debe de hacer? La gente del mundo se divorcia, déjame agarrar otra. Se agarra otra mujer. Pero el cristiano, ¿qué debe de hacer? No, nosotros debemos de ser como Cristo. Aun cuando nosotros somos infieles hacia Dios, Él sigue siendo fiel. Entonces, si en realidad nosotros queremos ser a la imagen de Cristo, aunque tu esposa te fue infiel, tú tienes que ser a imagen de Cristo. Ahora, en la carne tú nunca vas a poder. Es necesario que Cristo se forme en ti para que tú puedas amar a tu esposa así de adúltera. Porque eso eres tú también en la carne, para con Dios. Entonces, así como Cristo perdonó tus pecados, porque eras adúltero, y tú sabes en qué parte del mundo amabas más, tú lo sabes, todos venimos de ahí. Y si no tienes el entendimiento de las Escrituras, todavía es el amar el mundo. De hecho, el tener otra mujer es amar el mundo. Porque lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Entonces tú debes de bendecir a la persona que está con tu esposa, porque eso es lo que dijo Cristo. Tú debes de perdonar en tu corazón. Tú dices que ya la perdonaste, bueno, está bien. Y tú debes de tratar a tus hijos así como Dios te trata a ti. Mi hijo desde muy chico fue rebelde. Mi hijo siempre fue diferente, siempre fue bien rebelde. Y yo un día le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo hago con mi hijo que es muy rebelde? Y el Señor me dijo, ámalo, así como yo te amo a ti. Entonces yo dejé de regañar a mi hijo. Ya no lo regaño, tengo años que no lo regaño. Por allá de vez en cuando reviento. Pero mi hijo de repente desobedece en algo, no le digo nada. Yo lo amo, así como Dios me ama a mí. Eso es lo que tú tienes que hacer con tus hijos. Cristo profetizó, Joaquín, Cristo profetizó que tus propios hijos se iban a voltear contra ti. Por eso dice, el que ame más a sus hijos o a su esposa o a sus padres, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. En Mateo 24 está profetizado, yo acabo de hacer un estudio reciente de simbología. Reino contra reino, ve y estúdialo. Reino contra reino. Reino contra reino es eso, que los hijos pelean contra los padres y los padres con los hijos o entregan. Entonces, para que tú des testimonio, para que seas sal en la tierra, para que seas luz en la oscuridad, y verdaderamente, esa es la verdadera forma de que tú puedas decir amo a Cristo, porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ha visto cuando no puedes amar a tu esposa? Yo no digo que no la ames. Bueno, me dijiste que no la amabas. Cuando no puedes amar a tu esposa y a tus hijos, a los que sí ves. En el momento que tú vuelvas a amar a tu esposa y a tus hijos, ya no eres tú, sino la gracia de Dios en ti. Carnalmente no es posible. Necesitamos que Cristo se forme en nosotros para verdaderamente poder amar, aun cuando nos desprecian. Porque acuérdate que Cristo fue despreciado. Y si Cristo fue despreciado y dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Entonces ahora ya tienes el conocimiento. ¿Por qué te pasó eso a ti? Porque tú sigues a Cristo. Pero tienes que ser luz en la oscuridad. La gente te va a decir que no, o sea, que no se lo merece. Tú te mereces que Dios te perdone.
La salvación es gratis, Joaquín. Y tú ya obviamente entiendes que nadie es bueno en esta tierra. Mateo 19, 16 y 17. Jesús le dijo al hombre rico, nadie es bueno, solo mi Padre es bueno. Y también mencionaste, no dijiste Romanos, pero sabes, Romanos 3, del 9 al 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Eso nos incluye a ti y a mí, Joaquín. Nosotros no somos buenos. Sepulcro abierto es nuestra garganta. Con nuestra lengua engañamos. Veneno de áspides hay debajo de nuestros labios. Nuestra boca está llena de maldición y de amargura. Nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en nuestros caminos, y no conocimos camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de nuestros ojos. Eso somos nosotros en la carne. Por eso necesitamos estar despierto, para que Cristo se forme en nosotros, alimentándonos de la palabra de Dios, pero entendiendo la palabra de Dios, porque no solamente yo te dije lee la Biblia, porque al leer la Biblia estás escuchando al Señor, pero es necesario seguir comiendo el maná simbólicamente todos los días, para que Cristo se forme en tu corazón. Y fíjate, está escrito. Por eso yo te digo, no hay forma de de poder dar fruto. O sea, imagínate, yo ando feliz por la vida, mi esposa fiel, mis hijos sanos, todo bien, tengo un trabajo para proveer, todo está bien. Y luego viene Cristo, se va a manifestar en mí. ¿Cómo? Si lo tengo aquí, nada me falta en relación a soy feliz, entre comillas. Entonces es obvio que Dios se va a manifestar en nosotros en las adversidades, Joaquín. No hay de otra forma. Fíjate, aquí está el símbolo, ¿okay? que es la 10ª plaga. Éxodos 12 del 7 al 12. Y tomarán de la sangre el cordero, que esto es simbólico de la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, y la pondrán en los dos postes, la mente y en tu corazón, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Para comer a Cristo debemos de hacer esto. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Asada al fuego. Y panes sin levaduras. Acabo de explicar los panes y las levaduras. Creo que no lo he subido, pero aquí yo explico simbólicamente lo que es panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Para comer la Pascua, Joaquín, lo tenemos que comer amargamente, con ajenjo, no hay de otra forma. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, esto es simbólico, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Para comer a Cristo, lo tenemos que comer con un corazón amargado. Porque es cuando Dios se va a manifestar para sanar nuestro corazón amargado, Joaquín. Tan simple como eso. Fíjate, yo te escribí ahí que miraras David, por ejemplo, en 1 de Samuel 22, del 1 al 2, dice yendo. Si tú ya leíste toda la Biblia, tú ya sabes que David, cuando mató a Goliat, y las mujeres empezaron a cantar mejor de David que de Saúl, Saúl se puso envidioso de David, lo quiso matar. Aparte de que David ya había sido ungido. David tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl, pero él no quiso, porque él estaba dando testimonio de quién era. David es una figura de Cristo.
So David anduvo con corazón amargado, fíjate, porque anduvo persiguiéndolo Saúl, que era el rey. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con David todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. O sea, en ese contexto, las personas que pedían prestado y no podían pagar, a veces los vendían como esclavos y tenían un valor. Y los vendían a ellos y a sus familiares. Entonces ellos decidieron que esto es simbólico, Joaquín. Esto es simbólico. ¿Quiénes son? ¿Cómo podemos dar fruto? ¿Cómo se puede manifestar el amor de Dios en nuestros corazones? Cuando somos afligidos o cuando andamos endeudados con una deuda que no podemos pagar. Y la deuda que no podemos pagar es la del pecado. Entonces nosotros andamos endeudados con cantidad de pecados y andamos afligidos en la amargura de nuestro corazón por lo que Satanás usó para afligirnos, así como afligió a Job, matándole a sus hijos y quitándole todo lo que tenía. Y acuérdate lo que Job andaba diciendo: no, ¿para qué nací? ¿Para qué? ¿Para qué nací? Mejor ni mi madre me hubiera abortado, mejor ni mi madre me hubiera tenido. Nomás vine a este mundo a sufrir. Y ahí Job ya estaba pecando. Porque ahí ya le estaba echando la culpa, vamos a decir, y Dios le dijo, en el capítulo 39 y 42 le dice: a ver, ven Job, fájate, vamos a platicar. ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Me estás preguntando que por qué te pasó eso? ¿Me vas a condenar a mí? ¿En dónde estabas tú cuando yo hice el universo? Ahora, todo eso también es simbólico. Y te lo voy a decir así, Joaquín. Cuando tú le preguntas al Señor: Señor, ¿por qué me pasó eso? Y si murmuras por decir: no, ¿para qué nací? Mejor ni hubieras nacido, yo puro sufrimiento. Entonces va a venir Cristo y te van a decir: Joaquín, fájate, Joaquín. ¿En dónde estabas tú cuando en Getsemaní me entró la amargura del corazón de toda la humanidad? Que fue tan grande mi dolor en mi corazón que hasta sudé gotas de sangre. ¿Dónde estabas tú, Joaquín? ¿Dónde estabas tú, Joaquín, cuando latigaban mi cuerpo? ¿Dónde estabas tú, Joaquín? ¿Dónde estabas tú, Joaquín, cuando me pusieron la corona de espinas, Joaquín? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando me obligaron a cargar esa cruz que yo no podía? Y déjame decirte, Joaquín, Jesús, en su tiempo, cuando cargaba la cruz, él estaba bien flaquito. Es alto. Jesús es alto, como de mi estatura, como de 6 pies, como de 1,82, 1,83. Pero bien flaquito, con huesos bien delgaditos. Él no podía. Le costaba cargar la cruz. ¿Dónde estabas tú, Joaquín, cuando él cargaba la cruz? ¿Dónde estabas tú, Joaquín, cuando le clavaron su mano? Y cuando les tiraron la otra porque estaba muy retirado, el otro agujero, y le tuvieron que zafar su brazo para poderle poner el otro clavo en la otra mano. ¿Dónde estabas tú, Joaquín? ¿En dónde estabas tú cuando le clavaron los pies, Joaquín? ¿En dónde estabas tú? ¿En dónde estabas tú cuando pararon la cruz?
y sintió. ¿En dónde estabas tú para que cada vez que quería respirar Jesús, se tenía que impulsar con sus pies clavados en sus huesos y con sus manos para poder jalar aire? Porque es la única forma que puedes respirar cuando estás colgado de una cruz así. Tú no puedes respirar, te vas a asfixiar si no agarras, porque estás colgado y el estar colgado, tu mismo peso te ahoga. Para cada respiro tienes que jalarte, impulsarte con tus pies y jalarte con tus manos. ¿En dónde estabas tú, Joaquín? Él lo hizo por ti. ¿Sabes por qué? Para que Él pueda usarte y seas tu luz en la oscuridad y puedas poner tu confianza en Él para que se manifieste lo celestial en ti, Joaquín. Para que cuando tú perdonas a tu esposa y tú bendices al amante de ella, la gente pueda decir, él verdaderamente se está diciendo a imagen de Cristo. Para eso lo hizo Joaquín, para que tú des testimonio de Cristo, pero tú no lo puedes en la carne. Cristo dijo, nada puedes hacer sin mí, Joaquín. Nada puedes, necesitas estar conectado conmigo. Tú eres el que das fruto, pero si no estás conectado conmigo no vas a poder. Lo único que tienes que hacer es reconocerte pecador y buscarme a mí. Búscame a mí, búscame a mí y yo te voy a dar. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, Joaquín. Esta es una gran aflicción. Pero Jesús dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Tú puedes vencer al mundo, Joaquín, pero solo si dejas que Jesús se forme en ti. Pero no tú. Dice Pablo, yo trabajé más que todos los apóstoles. Dice, pero no yo, sino la gracia en mí. Tú debes eventualmente dejar que Jesús se forme en ti para que puedas decir, yo bendigo al que se metió con mi esposa, con quien me fue infiel. Yo perdono a mi esposa y yo amo a mis hijos, incluso aún sabiendo que no fue mi hijo, pero si vivió contigo, es tu hijo. Es tu hijo porque creció contigo, tú lo criaste, pero lo debes de amar como Dios te ama a ti, porque él qué culpa tiene. Él no tiene culpa de eso. Entonces tú debes de perdonar cada flecha que tu esposa te manda. Y fíjate, te lo digo, yo comparto lo de mi esposa no para hablar mal de mi esposa, Joaquín. Yo lo hago porque sé que hay mucha gente, muchos hombres que terminan mal, algunos terminan suicidándose, otros terminan en las drogas y terminan muriendo en las calles. Precisamente porque no recibieron ese mensaje de esperanza. Yo un día estaba platicando, para mí es bien fácil, de verdad te lo digo, Joaquín, para mí es bien fácil ganarme el corazón de una mujer. Y un día el Señor me dijo, no, oye, pero ya no lo has hecho con tu esposa. Y yo le dije, ay, Señor, no, ¿cuál hay, Señor? Dice, ok, llámale a tu esposa. Llámale. Y así como tú te sabes ganar el corazón de una mujer, gánate, llámale. En ese tiempo, me costó mucho, Joaquín. Me costó mucho. Entonces yo me pregunté, ¿verdaderamente le he perdonado? Entonces yo obedecí al Señor. Le hablé a mi esposa. No me recibió la llamada. Le tuve que mandar un texto. Yo obedecí. Ahora yo no le escribí mentiras, yo le escribí la verdad. Yo obedecí. Me despreciaron una vez más. Pero déjame decirte, Joaquín,
que cuando yo le obedecí al Señor, no fue en ese rato, eso fue en la tarde. Yo me sentí despreciado una vez más y le digo, está bien, Señor, está bien. Ahí en mi debilidad, siendo despreciado, yo te puedo decir que en la noche fue una noche gloriosa para mí. Y en la mañana yo desperté con un gozo que no te puedo explicar. Y yo digo, ¡ay, Señor! Yo ya había sentido la paz que sobrepasa todo entendimiento, que también es sobrenatural. Yo le dije, Señor, ¡wow! Traigo un gozo que no sé cómo explicarlo por haber obedecido a mi Padre Dios, Joaquín. Ahí cuando yo era débil, porque me despreciaron una vez más. Y es la historia de mi vida, ¿eh? No pienses que mi esposa fue la única, es la historia de mi vida. Yo fui despreciado muchas veces, cantidad de veces. Pero ahí, cuando yo era débil, dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y ahí cuando yo era débil, entonces sentí ese fruto del gozo. Gracias. Y me gozaba, cuando me despreció, yo me gozaba. Señor, pues me despreció. Gloria a Dios. Usted dice, Señor, que nos gocemos cuando nos tratan mal. Gózate, mi hijo, gózate. Entonces yo me gocé en mi gozo, o sea, carnalmente. Pero el Señor me dio el gozo espiritual que sobrepasa todo entendimiento, Joaquín. Entonces vas entendiendo. Yo digo, wow, Señor, la gente necesita esto. Me dice el Señor, siempre he estado ahí, hijo mío, siempre he estado ahí. Dice, pero no me quieren. Siempre lo quieren hacer a su manera. No me quieren. No me quieren, me desprecian. Contristar, o sea, siempre anda uno contristando al Espíritu Santo, no obedeciendo a lo que nos dice el Espíritu Santo. Fíjate, en primera de Pedro 4, 12 al 14, no sé si ya lo leíste, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, precisamente lo que me pasó a mí, se manifiesta el Señor y nos da gozo celestial. Os gocéis con gran alegría. Eso me pasó a mí, Joaquín. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Porque bienaventurados, cuando tú haces eso, tú eres bienaventurado, Joaquín. Porque participas de la alegría celestial aquí en este mundo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Fíjate, cuando trataron mal a los discípulos de Dios en Hechos 5, fíjate lo que dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra personas, sino contra demonios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hebreos 12, del 1 al 5, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Menosprecia el oprobio, Joaquín. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no hemos resistido hasta la sangre, Joaquín, combatiendo contra el pecado y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, todos somos pecadores, ponemos la confianza en Cristo, pero para que Cristo quiere que nosotros glorifiquemos a nuestro Padre Dios. Él quiere eso. Déjame ver, ahorita te voy a dar esos versículos. Aquí no se me puso bien mi computadora. Efesios 6:12, Hebreos 12 del 1 al 5. Ok, es que no alcanzó a entrar todo. Voy a compartir los versículos que te recomiendo que leas y estudies el libro de Oseas. En Juan 15:8 Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Mira, tú me dijiste que precisamente porque te volviste a casar, en la iglesia ya no te dejan participar. Pero déjame decirte, Joaquín, yo no te desprecio. Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama, debemos de seguirlo independientemente. Fíjate ¿qué es primero? ¿La conversión o el arrepentimiento? La mayoría de la iglesia piensa que primero hay que arrepentirse antes de... No, primero tienes que creer. Tú sigues a Cristo y Cristo quiere que tú glorifiques a nuestro Padre Dios. Pero acuérdate, no vas a ser tú, es Cristo en ti. En Romanos 3, Pablo dice, les dice a los que desprecian a sus hermanos y sobre todo a los que andan predicando la ley. Esto no lo entienden la mayoría de pastores. Muchas veces ni siquiera te quieren. No, es que usted vive en adulterio, usted no puede. Y no, eso no es así. Cuando una persona llega a una congregación hay que hablarle de Cristo. Y si una persona no anda caminando bien, hay que hablarle de Cristo, que es lo que yo estoy haciendo contigo. Y es Cristo quien te va a dar la luz y te va a convencer a través de su Santo Espíritu el camino correcto. Porque nosotros siempre vamos a querernos justificar con nuestro razonamiento, pero nuestro razonamiento no es bueno. Necesitamos la mente de Cristo, Joaquín. Fíjate, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu esto es lo que Cristo, esto es lo que nuestro Padre quiere en tu corazón, Joaquín. Amor, que ames, que te goces, que tengas paz, que seas paciente, que seas benigno, que seas bondadoso, que tengas fe, que seas manso y que tengas dominio propio.
Nosotros no somos eso, Joaquín. Dios es eso. Dios es amor. Dios es gozo. Dios es paz. Dios es paciente. Dios es benigno. Dios es bondadoso. Cristo es el autor y consumador de la fe. Sin Cristo no puedes tener fe. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tú necesitas la mente de Cristo para que tú seas manso. Dominio propio. Tú necesitas dominio propio para terminar la carrera de fe, para que no niegues a Cristo. Entonces yo no te voy a hablar de tu pecado, yo te voy a hablar siempre de Cristo. Yo te digo, sigue a Cristo, y Cristo está en Romanos, déjate lo digo como está en Romanos, ¿ok? En Romanos 3, no, déjame abrir Romanos, es como 3:4, 3:5, para que veas qué es primero, ¿ok? Romanos 3, aunque fíjate, de hecho es Romanos 2. Romanos 2, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. O sea, a ti te han juzgado. Porque en lo que tú juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjate bien lo que dice aquí. O menosprecias las riquezas de Dios o de Cristo, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, el amor de Dios, te guía al arrepentimiento. Para que uno pueda caminar con Cristo, necesitamos conocer a Cristo primero. Y cuando conocemos a Cristo, cuando anhelamos con todo nuestro corazón, o sea, con panes sin levadura, en nuestro corazón a Cristo, entonces Él sabe las necesidades que tenemos. Tú hazle caso a lo que te diga el Espíritu Santo y haz lo que el Espíritu Santo te dice, pero tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, porque hay demonios que se hacen pasar por el Espíritu Santo, para que tengas cuidado. Pero si tú anhelas a Cristo y sigues a Cristo, nunca vas a ser engañado. Tu anhelo más grande en tu corazón debe de ser conocer a Cristo. Si ese es tu anhelo en tu corazón más grande que cualquier otra cosa, Él te va a dar paz, Él te va a dar gozo, Él cuida de tus hijos y Él va a traer a tu esposa, a la que no amas ahorita. Yo dejé de amar a mi esposa. Ella murió para mí, ya no existía. De vez en cuando me llamaba porque tenía una pena. No, a mí no me hables contándome tus penas, allá es tu problema. O sea, yo no ve y cuéntaselas allá a otra persona. A mí no me las cuentes, o sea, a mí no me interesan tus penas. O sea, yo no era la persona adecuada. Pero una vez que el Señor me dijo, honra a tu esposa, entonces ya yo decidí amar a mi esposa una vez más. Porque el amor, Joaquín, es una decisión. Primero viene la decisión, después viene el sentimiento. Pero en la medida que Cristo se va formando en ti, el sentimiento se da.
Y yo te puedo decir que verdaderamente con el corazón yo oro por la persona con la que mi esposa se ha acostado por 21 años. Y de verdad lo siento, de verdad lo siento. No solamente oro por él, deseándolo bien, de verdad lo siento. Yo de verdad quiero que él se arrepienta. Yo le pido a mi Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús para que esa persona, yo no sé a la fecha, pero él nunca había dejado a su esposa todavía unos años atrás. O sea, él tenía a su esposa y mi esposa es su amante y ella decidió ser su amante. Pero eso somos todos, Joaquín, cuando seguimos el mundo, amando al mundo. Las riquezas, la posición, los carros, las casas, o sea, lo de este mundo. Así somos todos. Entonces, no, ¿quién soy yo para juzgar a mi esposa cuando yo mismo andaba haciendo eso? Entonces, para hacer luz en la oscuridad y verdaderamente mostrar el amor de Dios en mi corazón, yo debo de perdonar y debo de bendecir a aquellos que nos hacen mal. Porque incluso no es ni siquiera la persona, son los demonios los que nos hacen mal. Entonces nosotros damos testimonio a los mismos ángeles acerca del amor de Dios, pero solo si hacemos lo que escrito está. En Oseas, Dios se manifiesta para que Oseas fuera la imagen de Dios y a través del testimonio de Oseas, el pueblo de Israel se arrepintiera de su pecado. Entonces la mujer de Oseas, que era adúltera, él tuvo hijos, y esa mujer que buscaba a sus amantes, simbólicamente vamos a decir que esa mujer que andaba buscando dinero o lo que sea, nunca lo encontró en sus amantes, y de hecho sus amantes llegaron a despreciarla, porque ni el amante llega a alcanzar a una persona casada, ni la casada o el casado llega a alcanzar a una persona, a un amante. O sea, no hay felicidad, no lo hay. No la hay, Joaquín. Yo le creo a Dios, yo le creo a Jesús. De hecho, fíjate, había una mujer que no había sido feliz y viene y le dice, dame de beber. ¿Por qué tú siendo judío me hablas? Los judíos nos desprecian. Si supieras quién te está diciendo dame de beber, tú le pedirías a él agua. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Yo te puedo dar felicidad. Dice, no tienes con qué sacar el agua. Dice, el agua que yo tengo, y ahí estaba hablando del Espíritu Santo, el agua que yo tengo, el que la beba no va a tener sed jamás. Y le dice, dame de esa agua, Señor. O sea, le estaba diciendo, tú no has sido feliz con 5 maridos y con el que vives, que no es tu marido, no eres feliz. Eso era lo que le estaba diciendo alegóricamente. Tú nunca vas a ser feliz con un hombre si no me tienes a mí. Sígueme a mí y yo te voy a hacer feliz. Entonces, ella conoció al Mesías y ella fue feliz, Joaquín, con Cristo Jesús. Esa mujer es la iglesia también, Joaquín.
Nosotros podemos buscar la felicidad en un lugar, en otro, en otro. No, no, búscala en Cristo. Y Cristo no está lejos. Cristo, cuando eventualmente lo sigues, en la parábola del sembrador dice, cuando tú sigues a Cristo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, Cristo te abre el entendimiento de las Escrituras y te da paz y te da gozo a tu corazón. Y si tú amas, porque ya Cristo está en ti, tú te vas a preocupar por la salvación de tu esposa, porque si Dios no se puede negar a sí mismo, tú tampoco te puedes negar a sí mismo, porque tu esposa eres tú. Entonces, si tu esposa anda en el mundo, tú entrégasela al Señor y deja que Él obre. Tú enfócate en Jesús, entrégale tus hijos a Jesús, al Señor, a nuestro Padre Dios, y tú ámalos como Dios te ama a ti. Y me imagino que ya entiendes cuánto te ama el Señor, tanto así que mandó a su Hijo a que Él sufriera las penas para que tú ya no las sufras más. Dios te ama. Dios te ama y Dios te quiere dar paz. Esa es la razón de por qué te ha pasado eso, Joaquín. Bienaventurado eres si haces y obedeces la palabra de Cristo. Búscalo a Él, deja que Él sea tu tesoro y deja que Él en su tiempo le cambie el corazón a tu esposa para que tu esposa te honre a ti y que también Dios les ponga en el corazón a tus hijos el que te respeten. Pero tú ámalos. Sé tú la imagen de Cristo, amando a tus hijos y a tu esposa y bendiciendo al amante. La paz de Cristo esté con ustedes.